Ya. A ver, que ingresen todos sus compañeros para continuar con la explicación de esto. Entonces, el día de mañana concluimos con todo. Cosa de que el próximo miércoles ya podamos dar nuestro examen final. Ya les había dicho, ¿no? Ya les había dicho que siempre la segunda, no solo en esta materia, ¿no? Sino en todas las materias. La segunda instancia da la semana, ya hay un examen de mesa, pero ese examen de mesa es para todos aquellas personas que han abandonado, no han dado algún parcial, ¿no es cierto? No han dado algún examen parcial y quieren retomar nuevamente, entonces tienen otra opción de dar un examen de mesa, ¿ya? Si es que no les alcanzaría, digamos, entre el primero y segundo y final el examen, ¿no? Entonces hay otra opción que se llama examen de mesa y hay otra opción también que es el examen de segunda instancia, que eso es primero, ¿no es cierto? El examen de segunda instancia es primero. Y siempre se da, después de que se ha dado el examen final, a la semana siguiente, ¿sí? En el mismo horario. Bueno, pero ustedes, un buen porcentaje están relativamente bien, ¿no? Hay algunos que de aquí del curso ya han aprobado, tienen más de 50, entre el primero y segundo ya tienen más de 51, ¿no? Pero no les conviene, no es que por lo que ya tiene más de 51 agarrar y ya no estudiar, ¿no es cierto? El promedio siempre es importante. Tener un buen promedio, digamos, en las materias, ¿no? No solo en esta, en todas las materias. Porque hay becas, ¿no? Ya les había comentado, creo, en alguna clase, y la universidad otorga becas de acuerdo al promedio que tienen en los semestres los estudiantes, ¿no? Entonces, es importante para optar una beca tener un buen porcentaje, ¿sí? De nota. Bien, a ver, a ver si ingresando, vamos a continuar con esto. Ya. Siguen ingresando sus compañeros. Ya, entonces habíamos visto la parte de economía política o de la parte de este modo de lo que estamos viendo ahora, este modo de producción capitalista, ¿no es cierto? Sí, entonces habíamos visto los fundadores, que era Adam Smith, David Ricardo, que uno de los antecedentes era la revolución industrial, ¿no? Por supuesto que hay más antecedentes, ¿sí? Hay varios, pero la revolución industrial ha sido, ¿no es cierto? Los fundadores, los principios habíamos estado, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que las empresas en este sistema, los inversionistas, los capitalistas, los empresarios, el fin fundamental es el lucrar, ¿no es cierto? Ganar, tener ganancias, ¿sí? Producir con el objetivo de obtener ganancias, ¿no es cierto? Yo quiero producir algo para tener ganancias, yo voy a invertir mi dinero, ¿sí? Para tener ganancias, lógico, ¿no es cierto? Eso es lógico, esa es la filosofía, la perspectiva del empresario, ¿sí? Invertir para tener ganancias, pues para lucrar, ¿no es cierto? Bien, después, a ver, después estaban las bases de la producción capitalista. ¿Qué significa eso? Que existe el derecho a tener a la propiedad privada sobre los medios de producción, ¿sí? Los empresarios, inversionistas, los capitalistas tienen propiedad de por lo menos dos medios de producción. Después vamos a hablar de eso, ¿sí? ¿No? Entonces, si hay propiedad privada, ¿sí? Sobre los medios de producción, entonces nacen o se forman, si quieren, dos clases sociales, ¿sí? Una es la burguesía y otra es el proletariado. Importantes clases, hay clases sociales, mientras que en el capitalismo
Yo diré, en el socialismo no existen clases sociales, todos son iguales, dice, ¿no? No hay clase alta, clase media, todos son el mismo estatus, ¿sí? Entonces, en el capitalismo hay una burguesía y hay un proletariado. ¿Quiénes conforman la burguesía? Todos los empresarios, ¿no es cierto? Los propietarios de los bancos, los propietarios, los industriales, los latifundistas, los terratenientes, en la antigüedad, ¿no es cierto? Esa era la clase burguesía. Entonces, esta clase burguesía eran propietarios o poseían los medios de producción, ¿sí? ¿Cuáles fundamentalmente? A ver, ¿cuáles son los medios de producción que hemos conocido, que hemos estudiado, los principales y los generales? Para producir un lapicero, una ventana, una puerta, necesitábamos 3 factores, llamábamos, ¿no? Factores de producción llamábamos, ¿no? O medios de producción. ¿Cuáles eran? ¿Recuerdan? ¿Cuáles eran esos factores de producción? Renta, salario. Son las remuneraciones a los factores de producción. Sí, pero ¿cuáles eran los factores de producción? Para yo producir un lapicero, un banco, una silla, un pupitre, una hoja, un cuaderno, necesito algo, ¿no es cierto? ¿Qué era eso? ¿Cuáles eran esos 3 factores? Lo que me acabas de decir son las remuneraciones. El salario, la renta, el interés, son las remuneraciones a los 3 factores de producción. Pero ¿cuáles son los factores de producción? Trabajo, capital y... Recursos naturales. Capital. Claro, ahí está. Ahí está. Trabajo, el capital, el trabajo y los recursos naturales, ¿no es cierto? La materia prima. Son los 3 factores, con la combinación de esos 3 factores de producción, los empresarios producen. Pues se dice medios de producción o factores de producción, ¿sí? Entonces los propietarios, pero tampoco esa clase, los empresarios no son propietarios del trabajo, solo son propietarios pueden llegar a ser propietarios de los recursos naturales, ¿sí? Y del capital, ¿no es cierto? Del dinero. Son dueños ellos, pero no pueden ser dueños del trabajo, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Del trabajador. Ya no son dueños. Si fuesen dueños del trabajo también, ya sería un modo de producción esclavista, ¿no es cierto? Y había ese modo de producción antiguo, ¿no? Cuando el empresario, el latifundista, el terrateniente, era propietario de esos 3 factores de producción. Era propietario del capital, era propietario de los recursos naturales y era propietario de la mano de obra del trabajador más. Solo bajo el concepto, bajo la premisa de que les daban alimentación y vivienda, porque no les pagaban en esos sistemas, solo les daban alimentación y vivienda y producían para el empresario esas personas, ¿no es cierto? Los esclavos. Modo de producción esclavista. Sí, modo de producción esclavista, ¿no es cierto? Ahora no, el empresario ya no es pues propietario del trabajo, de las personas. Les paga un salario, ¿no es cierto? Entonces, pero son propietarios del dinero, ¿sí? Correcto, del capital que van a invertir y son propietarios de los recursos naturales en algunos casos, ¿sí? De los recursos naturales. ¿Ya? Entonces, esa clase social es la burguesía. Y por otro lado también hay otra clase social que es el proletariado, ¿no es cierto? ¿Y quiénes conforman el proletariado? Todos los obreros, campesinos, todos los asalariados, ¿sí? Que solo, aquí por eso se he puesto, que solo poseen su fuerza de trabajo, ¿no es cierto? Son dueños ellos de su fuerza de su trabajo, son dueños de su fuerza de trabajo, que lo van a vender a cambio de un salario, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Recuerdan? Esta es la remuneración al trabajo, la remuneración es el salario. Entonces el proletariado lo único que tiene es su fuerza de trabajo, lo que vende su fuerza de trabajo al empresario, ¿no? Y si vende su fuerza de trabajo, trabaja, entonces la remuneración que le da el empresario es un salario. Si fuese dueño del trabajo más el empresario, no le pagaría, solo le haría trabajar y le daría alimentación para que sobreviva y vivienda, por decir. Un modo esclavista sería eso, ¿no es cierto? Ya son esclavos, no ganan ganan por sobrevivir, por la alimentación. Entonces,
el empresario, sí, el empresario es dueño del capital, del dinero que va a poner, por supuesto, para producir algo y y de los recursos naturales en algunos casos, ¿no es cierto? Y el proletariado son todos los obreros, campesinos que solo tienen su fuerza de trabajo y eso la venden, por supuesto, al empresario, ¿no es cierto? ¿A cambio de qué? De que le pague el empresario, como un salario, un sueldo. ¿Ya? Entonces, eso es la base de la producción capitalista, que existe el derecho a la propiedad privada sobre los medios de producción, sobre los dos medios de producción, fundamentalmente. Y algunos más, ¿no? Que no hemos visto, pero los principales que hemos estado viendo son esos tres medios de producción, ¿sí? Entonces, resultado de eso, se forman dos clases sociales, la burguesía y el proletariado. ¿Ya? Bien, las características económicas, hay características económicas, hay características sociales, hay características políticas incluso, ¿no es cierto? Pero como estamos viendo la economía general, la materia es de economía general, entonces veremos las características económicas, cómo está conformado este sistema, este sistema o este modo de producción capitalista o el capitalismo directamente, ¿sí? Estamos viendo hasta aquí enumerados solo 5, ¿sí? Pero hay un montón, ¿no es cierto? No vamos a profundizar, ya les habéis dicho, no se puede profundizar esto. Entonces, se produce en función a la demanda, una de las características importantes. De acuerdo a lo que las necesidades, digamos, de la población o de los consumidores, porque es demanda, los consumidores son demandantes, entonces se va a producir en función de eso, de la demanda. ¿Ya? Cuando hay alta demanda, se producirá más. Claro, si producen más, estamos diciendo que uno de los fines del empresario es el lucro, la ganancia. Cuanto más produce, va a tener mayores ganancias, ¿no es cierto? Si hay más gente que quiera comprar, más demanda de su bien, va a incrementar su demanda o su producción. ¿Sí? Libre empresa, ¿sí? La libre empresa, la libre competencia. ¿Qué significa eso? Que el empresario tiene todas las condiciones para producir, ¿no es cierto?, el diferente bien, ¿sí? Y esto viene ligado a la libre competencia, ¿cierto? ¿Qué significa la libre competencia? Que, digamos, quieren ofrecer un bien, un empresario, fabricar un bien, y puede haber otro empresario que fabrique el mismo bien, libre competencia, ¿no es cierto? Entonces todos tienen, el que tiene capital puede agarrar y producir lo que otros ya están produciendo, digamos. ¿Sí? Entonces no hay restricciones para eso. Hay libre competencia, libre empresa, libre competencia. ¿No? Es lo que vemos, ¿no es cierto? Antiguamente, los medios de, por ejemplo, la telefonía, la telefonía solo había Conteco, por decir, y Entel. ¿No es cierto? En la telefonía móvil, ¿cuántas empresas tenemos? Tenemos Tigo, tenemos Viva, tenemos Entel, ¿no es cierto? Y esos han ingresado al mercado a ofrecer, ¿sí? Entonces no les han puesto trabas. Por eso se dice libre competencia, ¿no? Hay fabricantes, no sé, hay fabricantes producen, no sé, azúcar, por decir. Sí, hay azúcar Guavirá, hay azúcar Bélgica, ¿no es cierto? Que producen lo mismo, ¿sí? Producen lo mismo, por eso hay libre competencia, ¿no? No hay monopolios. Todos pueden, el que tiene capital puede hacer producción y del mismo bien que otra empresa fabrica y ofrecer en el mercado, ¿no es cierto? Hay competencia, libre competencia. No es que lo monopolizan, ¿sí? No hay restricciones para eso. Entonces, ahí está. Esa es una de las características económicas. El Estado, otra característica aquí podríamos haber puesto, la sexta. A ver, podríamos haber puesto aquí, el Estado, vamos a poner 6 puntos, el Estado a ver, o el gobierno, a ver, un segundito, el gobierno
deja en manos del empresario la producción. El qué producir, cómo producir y para quién producir, ¿no es cierto? Entonces, el Estado se deslinda de la producción, deja en manos privadas la producción. ¿Sí? El qué producir, para quién producir, deja en manos privadas. Por eso dice, existe el derecho de la propiedad privada, ¿no es cierto? Pueden producir los privados. El gobierno deja en manos del empresario la producción. El qué, el cómo y para quién producir, pues está en manos del empresario. ¿Sí? Entonces hay varias, podemos nombrar varias, ¿no es cierto? Los precios fijan, los precios de los diferentes bienes y servicios, ¿quién fija? La demanda y la oferta. No fija el gobierno, ¿sí? Los precios fijan la demanda y la oferta. ¿No? Es lo que siempre les he puesto ese ejemplo, ¿no? Que cuando uno va a la terminal, ¿sí? Va a la terminal, un fin de semana, ¿qué pasa? Que hay harta demanda. Todos quieren viajar fin de semana, ¿no es cierto? Quieren ir a otra ciudad. Entonces hay harta gente que quiere viajar. ¿Qué significa? Que hay harta demanda. Si hay harta demanda, exceso en la demanda, entonces el empresario, el flotero que está en la terminal, medio que no abastece, digamos, a esa demanda, porque están saliendo hasta las 10, 11 de la noche, entonces hay poca oferta. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a subir los precios, pues. Cuanto más demanda, ¿sí? Y su oferta no es baja la oferta, entonces, ¿qué hacen? Suben los precios. Suben los precios. Que es diferente a una mitad de semana. Cuando uno va a la terminal, no hay mucha gente que quiera viajar, ¿no es cierto? Porque trabaja, hay poca demanda. Entonces, no hay demanda. No hay mucha gente que quiera viajar y hay harta oferta. Hartas empresas de transporte ahí están ofreciendo sus flotas. Están viajando sus flotas con la mitad de pasajeros. Sus precios, ¿qué pasa con los precios? Bajan. A media semana va uno a la terminal y encuentra un bus cama hasta en 60, 50 bolivianos, ¿no es cierto? Pero va a media semana, hasta en 50, 60 bus cama. Pero a ver, vaya uno a un fin de semana a la terminal, 150, 120, 170, está un bus cama. Menos de la mitad incluso ofrecen. ¿Por qué? Porque fin de semana hay harta demanda y no hay muchas movilidades. Suben los precios. Va a una mitad de semana, poca demanda, harta oferta, hartos floteros que están ofreciendo pasajes, ¿sí? ¿Y qué hace con los precios? Bajan. ¿No? Cuando uno va a la terminal a media semana, cuando uno está pisando la terminal, por poco hay los boceadores, los encargados de que todas las empresas tienen los que venden, ¿no es cierto? Los que nos agarran, incluso por poco nos agarran de la mano y nos llevan hasta la empresa. Sí, nos dicen cuánto está costando, ¿no? Pero fin de semana uno tiene que ir a buscar y no hay pasajes incluso. No hay pasajes porque hay harta demanda. Suben los precios. ¿No es cierto? También es otra característica eso, ¿no es cierto? Entonces hay un montón de características. ¿Ya? Entonces son las características económicas. Ahora tenemos las características sociales y políticas. ¿Sí? Las características sociales y políticas. El modo de producción es independiente a la forma de gobierno. ¿Sí? Ya, entonces uno puede haber producción capitalista, cualquier persona no va a producir en función de quién está en el gobierno, no es independiente, no es parte del capitalismo eso. Claro, no por hecho de que el que ahora está en función del gobierno, que es movimiento al socialismo, digamos, ¿sí? No va a haber empresas privadas, no va a haber un modo de producción capitalista, empresarios, hay, ¿no es cierto? Entonces, independiente al tipo de gobierno que haya, ¿ya?
Se trata de una democracia pluralista dentro de esta burguesía, ¿sí? Dentro de esta burguesía, porque hay dos clases sociales, la burguesía y el proletariado, ¿sí? El principal son características sociales, ¿sí? Sociales y políticas. El principal triunfo del proletariado es el derecho a la organización de sindicatos, ¿no? Todas las empresas, sean privadas o estatales, tienen, ¿no?, un grupo de trabajadores, sus sindicatos, ¿sí?, que van a ir a defender, si quieren, al trabajador, ¿no es cierto? Los sindicatos, ¿sí? Todos esos hay derecho que haya sindicatos, ¿no? Entonces, por supuesto que hay también un montón de características sociales y políticas, ¿no es cierto? Ya, pero las más importantes aquí estamos hablando. Bien, ahora tendríamos que entrar a este modo de producción, hemos hablado todos estos del modo de producción capitalista, ¿no? Sus antecedentes, quiénes eran los precursores, ¿sí?, los fundadores, qué principios tienen, ¿no?, del capitalismo, ¿sí?, de un modo de producción capitalista, las bases de la producción, ¿sí?, la burguesía, el proletariado, ¿sí?, características económicas del capitalismo, ¿no? Es un enfoque, así funciona, digamos, ¿no? Por supuesto que hay más cosas de esto, pero están tratando de resumir en esto, ¿sí?, ¿no?, las características sociales y políticas. Ahora vamos a tener, bueno, no creo que nos alcance, estamos ya en 17. Quiero ir a mostrarles todavía la parte de práctica de lo que me tienen que entregar esta mañana. Entonces, ver qué es lo que, o cómo más o menos van a resolver, ¿no es cierto? Entonces, este modo de producción socialista lo vamos a ver el día de mañana. Y con este modo vamos a ver igual lo mismo, ¿no? Los antecedentes, los fundadores, quiénes son los cursores, cuáles son las características de este socialismo, igual que en el capitalismo, vamos a ver esto. Entonces, ustedes van a tener dos tendencias, ¿no es cierto? Cómo funciona un sistema capitalista y cómo funciona un sistema socialista, por decir, de modo general, ¿sí? De modo general. Por unas características hay más características, ¿ya? Y en las características económicas hay más características económicas, pero todo se entra en función de estas, ¿sí?, que son las principales, por decir, ¿no? Entonces, en esta libre empresa competencia, creo que no hemos visto la ley de la demanda, la división del trabajo. ¿Qué es la división del trabajo? No hemos visto esto. Nos hemos saltado directo a estas características, a la F. He aumentado esto y me he olvidado de esto, ¿sí? Lo que les decía, ley de la demanda y oferta que establecen los precios. La oferta y la demanda establecen los precios, ¿no? ¿Qué es la división del trabajo? ¿Alguien ha oído hablar alguna vez de esta división del trabajo? ¿Qué es? ¿A qué se refiere? Les voy a poner un ejemplo. Por decir, antiguamente, no sé, una persona o dos personas se agarraban y confeccionaban una chamarra o una camisa o un pantalón, ¿sí? O una persona agarraba, él mismo cortaba, él mismo cosía, ¿sí?, él mismo ponía los cierres, ¿sí?, él hacía todo, una persona. Hoy en día no, hay la división del trabajo, que significa que cada persona se especializa en una determinada actividad. Como por ejemplo, unos pueden diseñar, digamos, la forma del pantalón, otros pueden hacer el corte, digamos, del pantalón, otros pueden hacer la costura del pantalón, unir las piezas, otros ponen los cierres, otros hacen los ojales, digamos, ¿sí? Entonces ya se está especializando el trabajo, ¿no? Unos con cada actividad concreta tienen. A eso se llama división del trabajo. Ya no hace una sola persona, ya no confecciona todo el pantalón, por decir, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que las empresas las instituciones son un poco más grandes, ¿no es cierto? Ya hay división del trabajo. Como les decía, unos sacan el modelo, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de pantalón? Otros hacen los cortes de las piezas, ¿sí? Otros hacen la costura, ¿no? Una persona que hace la costura no va a ir al otro lado a hacer el corte, digamos. Se especializa en solo costurar,
Otros agarran y ponen los cierres. Es el que ha costurado, pasa a otra persona y otra persona ponen los cierres, por decir. División del trabajo. Cada persona se especializa en una determinada actividad dentro de los procesos productivos. Ya, es otra característica que nos hemos pasado hace rato. ¿No? A eso se refiere con división del trabajo. Bien, entonces esta parte del modo de producción socialista la vamos a ver el día de mañana, jóvenes. ¿Ya? Vamos a terminar con esto el día de mañana. Entonces lo que quería era que, como me tienen que, sí o sí tienen que entregar mañana, no sé hasta qué hora tienen, hasta qué hora les he puesto. ¿Hasta 8 qué de hora la pueden noche. entregar? ¿Hasta qué hora? 8 de la noche. Hasta las 8, bueno, hasta las 8. Entonces mañana también tenemos mañana otra clase. Cualquier duda que tengan, tienen que decir, jóvenes. Cualquier problema que tengan, digan para despejar dudas. Entonces, por ejemplo, alguien me preguntaba en la anterior clase cómo hacer este ejercicio, me decía. Plantearse un ejemplo numérico, ¿sí? Plantearse un ejemplo numérico y hallar la tasa de empleo. Sabemos que la tasa de empleo tiene una fórmula, ¿no es cierto? Sí, incluso creo que tengo aquí, creo que tengo aquí. No, es de la inflación esto. Es de la inflación. ¿Recuerdan cuando hacíamos está activo, ¿no? Está en pantalla, ¿no? La práctica. Sí, Lice. Sí, está bien, ¿no? Entonces, cuando hacíamos algunos indicadores del empleo, habíamos visto la tasa bruta de actividad, la tasa de desempleo, la tasa de empleo, ¿no es cierto? Entonces, ahí en la tasa de empleo hay una fórmula que dice de la población ocupada sobre la población económicamente activa, PEA, dice, ¿no es cierto? Y por 100. Entonces, lo único que tienen que darse ustedes es saber cuánto es la PEA, siempre va a ser más que la población ocupada, ¿no? La población económicamente activa igual, se pondrán así, igual a, no sé, 1 millón de habitantes. De ese millón de habitantes, la tasa de los ocupados son de 500.000, la mitad. Y agarran 500.000, lo dividen entre el millón y tienen la tasa de empleo. Y lo multiplican por 100, seguramente 50% les va a salir. ¿Sí? Entonces tienen ejemplos concretos para cada uno. Entonces la tasa de empleo, hemos hecho un ejemplo concreto, con números, con todo. Lo único que tienen que hacer es cambiar esos números y hacer la división, sacar un resultado que les vaya a salir. Nada más. ¿Ya? Explique el desempleo voluntario. ¿Cuál era el desempleo voluntario? Aquellas personas que dejan un trabajo, ¿sí? Que dejan un trabajo para buscar otro trabajo con mayores expectativas, ¿no es cierto? Eso es desempleo voluntario. ¿Qué era el PIB per cápita? ¿No? Es del PIB nacional, del PIB total, ¿a cuánto le corresponde? Per cápita significa a cada persona, ¿a cuánto le corresponde de su PIB? Y hay una fórmula, ¿sí? El PIB sobre el número de habitantes, ¿no es cierto? Es como si digamos, en el curso fuésemos 30 estudiantes, ¿sí? Y hay 1.000 bolivianos para repartir entre los 30. ¿A cuánto le corresponden a cada uno de esos 30 bolivianos? Entonces, ¿qué tengo que hacer? El número, el total, ¿cuántos estudiantes hay? 30 estudiantes, ¿sí? ¿Y a cuánto les toca? Esos 1.000 bolivianos lo voy a dividir entre los 30. ¿Quién nos va a dar? ¿A cuánto nos toca a cada uno per cápita, ¿no es cierto? De esos 1.000 bolivianos. A cada estudiante, ¿cuánto le va a tocar? Eso así más o menos, ¿no es cierto? Entonces, el PIB per cápita es el PIB, el PIB total sobre cuántos habitantes hay en el país. Lo divides y tienes el PIB per cápita. ¿Qué estudia la economía política? Ahí está. ¿Qué estudia la economía política? Las relaciones sociales de producción, ¿sí? El ingreso, la distribución, ¿no? Después teníamos esto del mismo PIB, que es sencillo, ¿no? Los crecimientos. Bueno, aquí lo único que tienen que hacer es hallar el PIB, porque no había puesto los crecimientos. ¿Recuerdan? Los crecimientos, crecimiento del PIB nominal, crecimiento del PIB real.
hallar el crecimiento, el crecimiento, solo del PIB real. Para hallar el crecimiento del PIB real, necesariamente tienen que sacar el PIB real. ¿Cuánto es? ¿No? Tienen que sacar el deflactor del PIB, que es 6%, eso también tenemos. Hemos dado en el segundo parcial. Eso también, esta pregunta 6, también hemos dado en el segundo parcial, ¿no es cierto? Sí, llenar, completar esto. Entonces, no está complicado, jóvenes. Y de esto, bueno, hay que hallar la función consumo, si el ingreso incrementa 1000, cuánto es el consumo y el ahorro, y así sucesivamente. ¿Ya? Igual aquí, demanda y oferta, esto lo hemos hecho en el capítulo 3, tema 3. Todo está ahí. ¿Ya? Y esto es lo que acabamos de hacer, ¿no? Lo que hemos hecho la anterior semana. Primero hay que hallar los índices, y en base a esos índices hallamos las tasas de inflación. Y el último capítulo es lo que hemos hecho de lo que estamos hablando de las tasas de empleo y desempleo, ¿no? Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta de esto, jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿O alguna inquietud? Porque mañana esto sí tienen que entregarme, ¿no? Entonces, 20 puntos, vale, jóvenes. Es un buen porcentaje. Sí, entonces mañana creo que les he puesto, como alguien decía, hasta las 8 de la noche puede entregarme. Entonces, cualquier duda que tengan, díganme, o para mañana, cualquier duda que tengan, igual tenemos, como es en la noche todavía, lo que tienen que entregar hasta en la noche. Si alguien ha terminado, bueno, mándeme, no hay problema. Si alguien ha terminado la práctica, envíen, suban al Moodle y listo. ¿Ya? Si alguien tiene algún problema también con el Moodle, bueno, avíseme. Ya me avisa. Vamos a dar alguna solución a eso, ¿no? Si es que no puede subir su práctica, por alguna razón, al Moodle. Entonces me avisa y vamos a ver qué solución damos, ¿no? A eso. ¿Ya? Pero si es que alguien ha terminado, ya empiecen a subir al Moodle. Porque ya les he dicho, ¿no? Ya yo veo cuándo están entregando, a qué hora están entregando sus prácticas, ¿no? ¿Cómo ve? No hay preguntas sobre esto, jóvenes, para concluir la clase. Entonces, esa parte del modo de producción socialista lo vamos a terminar mañana. Y es la última clase, ¿no? Y aparte les voy a traer y les voy a decir qué es lo que tiene que entrar y qué no tiene que entrar al examen. ¿Ya? Bien, jóvenes, ¿hay alguien que no esté en la lista para actualizar? Por si acaso ha entrado tarde en el primer Zoom. ¿Todos están en la lista? No hay nadie que... ¿Todos están? ¿Sí? Bien, jóvenes. Entonces nos vemos el día de mañana, ¿ya? Bien, que tengan buenas tardes, jóvenes. Bueno, ya es 12:30 y nos vemos el día de la mañana para terminar todo el contenido de este tema. ¿Ya? Bien, jóvenes, buenas tardes. Hasta mañana, ¿ya? Chao, chao.